Desde Teledajabón para el mundo, licenciada Giselle de León, damos inicio a cápsula legal, hablando de los temas de interés jurídico que están sobre la palestra pública. En el día de hoy vamos a hablar de acontecimientos que durante el 2025 fueron temas que estuvieron realmente en la República Dominicana acaparando todos los medios de comunicación y más allá. Vamos a hablar del caso Senasa y vamos a abordar también el caso Yexé. Yexé, que ha sido una de las tragedias más significativas a nivel de espectáculo que ha afectado no solo la República Dominicana, sino también el mundo. El año 2024, en el mes de abril, la discoteca Yexé, propiedad del empresario Antonio Espaillat, ocurrió en ella una catástrofe de gran dimensión, donde personas del ámbito deportivo, el ámbito político, el ámbito empresarial, fueron víctimas mortales. Más de 200 personas fueron afectadas y más de 100 personas fueron heridas en esa tragedia del Yexé. Vamos a abordar ese tema desde el ámbito jurídico. Después del colapso de la discoteca, al señor Espaillat y a su hermana, que era la administradora de dicho centro, se le conoció medida de coerción, se le impuso como medida de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, medidas de coerción que fueron criticadas de sobremanera por la sociedad dominicana. Sin embargo, desde el ámbito jurídico fueron medidas que están contempladas en la normativa, en el artículo 226 del Código Procesal Penal, que fueron medidas, son medidas que un juez adoptó, y son medidas que están contempladas en la normativa. Por lo tanto, desde el ámbito jurídico no están mal. Ahora bien, y sobre todo tomando en cuenta que sobre los imputados hay un principio, un estado de presunción de inocencia, que hasta que exista una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, pues ellos deben ser tratados como inocentes, porque todavía lamentablemente no se ha llegado a un juicio de fondo. Sin embargo, en el día de ayer, que constábamos a 12 de enero del año 2026, dichos imputados, tanto el señor Espaillat como su hermana, comparecieron por ante un tribunal en la ciudad de Santo Domingo, tribunal de un juzgado de la instrucción, donde se le estaba visto o fijado la audiencia para conocerse la preliminar, la etapa intermedia de dicho proceso, audiencia que no pudo ser conocida porque pasaron varias situaciones. El proceso no estaba en condiciones de conocerse porque no estaba completo. Habían partes que no habían sido notificadas de requerimiento, la acusación del Ministerio Público, había un peritaje que había sido solicitado por una de las partes que no se había hecho, entre otras situaciones procesales. Son más de 100 víctimas que están debidamente constituidas, que esas víctimas no, para conocerse el proceso, deben estar debidamente notificadas todas y citadas. Notificadas, es decir, que la notificación de la acusación se haya realizado y la citación para que esa parte hayan comparecido a audiencia. Vimos una hermana de Rubí Pérez, la artista que también falleció en dicho acontecimiento. Estaba un poco agresiva, por decirlo así, pero hay que entender su situación. Es hermana de una víctima, ella era afectada. Tuvo una confrontación con uno de los abogados que representa la parte imputada, le dijo hasta una frase que el juez le llamó la atención, le dijo abogado del diablo, entre comillas, pero es parte del proceso, ella es víctima, se siente afectada y hay que entenderla. Lógicamente, ya para una próxima audiencia, el tribunal tomará la medida del lugar para que, como siempre los tribunales, para que esas situaciones no se den, pero las víctimas siempre son las partes afectadas del proceso y son las que siempre hay que tolerarle algunas cositas.
Vimos también por otro lado una situación, uno de los abogados querellantes de ese proceso que reclamaba que el Ministerio Público, si bien había presentado acusación por homicidio involuntario, no había presentado acusación en contra de la compañía, de la empresa como sí, Yexi, que es una empresa debidamente constituida. Pero sí, nosotros entendemos que, lógicamente, conforme establece la normativa procesal penal vigente, el Ministerio Público ha hecho su trabajo porque ha presentado acusación, lógicamente con lo que tiene. El Ministerio Público ha presentado acusación por homicidio involuntario, golpes y heridas involuntarios, que es lo que tiene el Ministerio Público hasta ahora. Y ellos querían, los abogados querellantes, que el Ministerio Público, reclamando, no había presentado acusación en contra de la compañía, pero ahí hay una situación que hay que analizar. Una compañía, una empresa moral, no una persona física. Entonces nosotros nos preguntamos, pues va una compañía, eso sería como una empresa cualquiera, para no mencionar una compañía, a cumplir una condena. Una empresa lógicamente constituida tiene su responsabilidad civil para indemnizaciones, pero ya eso es un trabajo que tienen que hacer los abogados querellantes, solicitar indemnizaciones. Si desvalgo la pena, lógicamente corresponde al Ministerio Público. En ese plazo está pautada para conocerse la próxima audiencia para marzo, para el mes de marzo. Y en ese lapso se le notificarán a la parte que no han sido notificadas y podrán hacer su escrito de reparo, o como se establece en derecho, se llama adhesión a la acusación del Ministerio Público o acusación particular. En el caso que ellos no estén de acuerdo con la acusación que ha presentado el Ministerio Público, podrán presentar su acusación particular diferente de la del Ministerio Público, y ya cuando se conozca el fondo del asunto, pues el juez, si hay disparidad tanto en la acusación de la parte querellante como la del Ministerio Público, o más bien el acusador privado, pues el juez invitará a la parte que se pongan de acuerdo, o si persiste el impasse, pues el juez decidirá con la acusación que entienda que se ajusta más a los hechos. Sin embargo, nosotros entendemos que la mayoría de querellantes van a presentar adhesión a la acusación del Ministerio Público y harán sus pretensiones civiles, o sea, solicitarán las indemnizaciones correspondientes por los daños causados, que independientemente del hecho, lo que sabemos, y no hay persona que a nivel mundial y en la República Dominicana, que es el lugar donde ha ocurrido la tragedia, no esté de acuerdo que es un hecho sumamente grave por la magnitud, por la cantidad de víctimas, por la forma como ocurrieron los hechos, en la madrugada, una discoteca, que se desplomó el techo de manera total, la cantidad de víctimas fatales, la cantidad de heridos y todavía el daño psicológico que ha afectado a toda esa familia, muchos niños huérfanos y muchas familias que perdieron sus hijos. Muchas situaciones han sido provocadas producto de desplome de Yexi. Pero frente a eso hay situaciones jurídicas que son las que van a prevalecer por encima de todo, porque independientemente de hay una normativa, y los jueces, que son los que van a conocer el proceso, fallarán en base a lo que tienen, a lo que se le ha presentado. Es una etapa, la primera etapa que ya culminó, que fue la etapa donde se le solicitó medida de coerción a los imputados, tanto al señor Espaillá como a su hermana. Ya el Ministerio Público presentó la acusación formal, es decir, después de los 6 meses que ya el Ministerio Público tenía para hacer las investigaciones, decimos tendrá porque no tenemos la acusación a mano, tendrá, y como la ha presentado, lógicamente, tendrá la prueba suficiente para solicitar en la audiencia, cuando esté completo el expediente, que se dicte auto de apertura a juicio, que se envíe a un tribunal colegiado que conocerá el fondo de la acusación y determinará si tanto el señor Espaillá como su hermana tienen comprometida su responsabilidad penal, y si la tienen, que no somos jueces nosotros, sino estamos hablando desde este lado,
si la tienen comprometida su responsabilidad, si la prueba que es responsabilidad absoluta del Ministerio Público, ese es su trabajo, de reunir los elementos de prueba, si existen esas pruebas suficientes, que la haya presentado el Ministerio Público, que la haya recogido en todo este trajín del proceso durante estos seis meses que tuvo para hacer la investigación correspondiente. Si existen esas pruebas y esas pruebas son suficientes para en un eventual juicio de fondo, que será la próxima etapa después de que se conozca la audiencia preliminar, pues un tribunal determinará el grado de responsabilidad que ellos tengan y los condenará a la pena que se determine de acuerdo a la escala que establece la ley y conforme a la acusación que haya presentado el Ministerio Público. Es un tema de legalidad, no podrá imponer el juez pena que sean contrarias a la ley, eso jamás. Y por el otro lado, también está la responsabilidad civil, que serán evaluadas conforme el daño causado, conforme las afectaciones que se le ha hecho, tanto moral, daño físico, daño psicológico, todas esas faltas que puedan ser retenidas en el eventual juicio de fondo. Decimos eventual porque durante el conocimiento de la audiencia preliminar pueden pasar dos cosas, no más de dos. Solamente dos cosas van a pasar en una audiencia preliminar. O se dicta auto de no al lugar, que es cuando no existen pruebas en contra de la persona que se le está imputando un hecho, o se dicta auto de apertura a juicio. Pero nosotros entendemos que en este caso de Yexet, lógicamente el tribunal de la etapa intermedia, cuando esté completo el expediente, dictará auto de apertura a juicio y enviará los imputados a juicio de fondo. Ya eso es un tema de fondo. Bien hubiesen podido también las víctimas no intentar la acción penal, que es la que están intentando ahora mismo, y ejercer la vía civil solicitando indemnizaciones por los daños causados, pero ellas han apoderado del Ministerio Público con querellas, denuncias, y el Ministerio Público ha perseguido a los imputados penalmente.